Ahora vamos a tener una oración de intercesión. Padre Celestial, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Bendito Señor, te pido que nos perdones porque hemos pecado contra ti, porque hemos hecho lo malo ante tus ojos, Señor, aún sabiendo que estamos pecando contra ti, lo hacemos, y también de manera inconsciente. Bendito Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Y te pido por favor en esta mañana que tú sigas siendo con cada una de las familias de esta tu iglesia de Betel, y que tú nos permitas alabar y glorificar tu nombre como iglesia. También te pido por cada una de las necesidades que yo desconozco, Señor, pero tú las conoces incluso mejor que todos nosotros. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a tener una lectura bíblica en Esdras 4:2. Esdras 4:2 dice: Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sarejadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Ha llegado el momento de escuchar el mensaje de este día a cargo del esforzador Unervi González, titulado Superando los obstáculos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por un día más de vida que me regalas, que nos regalas. Señor, te pido que la exposición que voy a realizar de este capítulo de Esdras, Señor, sea todo el consejo de tu voluntad, Señor, que lo que yo vaya a decir en este momento, Señor, sea palabra tuya, y que, Señor, nos edifique y, Señor, nos ayude a crecer en santidad para contigo, Señor. Te pido que seas con cada uno de los que escuchen este mensaje, que seas en sus vidas, que los bendigas y que tu Espíritu, Señor, los fortalezca y nos dé el entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a dar lectura a el capítulo 4 de Esdras. Solo los primeros 5 versículos y el último versículo. Al final creo voy a explicarles por qué nos brincamos los demás versículos. Pero dice de la siguiente manera: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los vendidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Versículo 24 dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Recordemos que en este punto de la historia en el que nos encontramos, en la historia de la redención, nos encontramos en una situación o en un momento bastante bueno que el pueblo estaba viviendo, pues parte del pueblo ya había regresado del exilio de Babilonia. Dios también les había demostrado que las maldiciones del pacto pues eran realidad, que eran real, y en este punto también Dios demostró que Él es fiel a sus promesas del pacto, es decir, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En este momento, como les comento, Dios estaba demostrando que ya había cumplido la parte de las maldiciones del pacto al llevarlos exiliados a Babilonia, pero de la misma manera estaba cumpliendo su promesa de pacto de ser el Dios
de su pueblo. Entonces, después de las terribles consecuencias que el pueblo de Judá o el pueblo de Israel sufre al fallar el pacto, por desobedecer a Dios, por desobedecer al pacto, por apartarse de Dios, pues Dios regresa a su pueblo, Dios trae a casa a su pueblo, y precisamente el capítulo anterior nos narra un momento de mucha alegría para el pueblo, aunque también de profunda tristeza para los más ancianos, para los más mayores que habían pues conocido el templo anterior. Voy a leer estos versículos anteriores al capítulo 4. Dice: y cantaban y alabando, dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. En el capítulo anterior, como les comentaba, vemos cómo el pueblo estaba en una situación de mucha alegría, alegría pues nacional. Estaban echando los cimientos del templo después de regresar del exilio, pero había un grupo de personas mayores que pues también sentía tristeza porque se acordaban del templo anterior, se acordaban de la belleza y de la grandeza del reinado de Salomón y lo comparaban con lo que ahora ellos estaban viviendo, con la situación actual del pueblo, que era pues algo verdaderamente lamentable. Por un lado tenían el reino más próspero, más poderoso, más numeroso, con el templo más bello, más hermoso, más lujoso, y por el otro lado tenían un reino desolado, un reino destruido, con el templo, pues prácticamente no había templo, apenas estaban echando los cimientos, y pues los intentos de pequeños grupos de personas para edificar ese templo. Entonces, la imagen que estas personas tenían en su mente, en su cabeza, pues era una imagen muy, muy brutal, era una comparación muy brutal del máximo punto que tuvo Israel como pueblo, como nación, y comparándolo con lo que ahora eran. Entonces dice que el pueblo, los mayores lloraban porque se acordaban de aquello, y sin embargo, gran parte del pueblo también estaba con mucha alegría porque ya habían regresado del exilio, ya estaban colocando los cimientos del templo y pues próximamente iban a terminar la construcción del templo. Y como leí ahorita el versículo 13 del capítulo 3 dice: y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía ruido hasta de lejos. Y pues precisamente es en ese contexto en el que iniciamos este capítulo 4, que ahorita dimos lectura, en un contexto de mucha alegría nacional. Pues como les comento, ya habían regresado del exilio en el que se encontraron como cautivos en Babilonia. Además habían echado los cimientos del templo y estaban próximos a construir el templo y pues edificar prácticamente toda la ciudad. Entonces iniciamos este capítulo 4 en este contexto de paz, en este contexto de alegría nacional, donde todo marcha bien y donde todo es muy favorable para ellos. Pero como ya dimos lectura de este capítulo 4, pues las cosas no iban a continuar de esta manera. Dice el versículo 1: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Desde el momento en el que leemos enemigos, sabemos que las cosas no van a marchar bien, sabemos que las cosas no van a estar del todo bien para el pueblo. Y aunque estas personas que venían a ofrecer ayuda al pueblo no se presentaron como enemigos como tales, es decir, no vinieron y dijeron: somos tus enemigos, pero venimos a ayudarte, sino todo lo contrario. Ellos llegaron con buenas intenciones, aparentemente con buenas intenciones, dando vestidos, digamos, de ovejas,
vinieron a ofrecer su ayuda a los judíos. Y pues Esdras, o el compilador de estos libros, pues se refiere a ellos como enemigos. ¿Por qué? Pues porque más adelante vamos a ver que las verdaderas intenciones de estos hombres pues no eran las de ayudar, sino las de frustrar los planes de construcción, frustrar el trabajo de restauración. Estos eran los verdaderos propósitos que traían estas personas que dijeron, vamos a ir a ayudar. Entre estos enemigos de Judá y de Benjamín que se menciona aquí, pues se incluyen personas de muchos lugares que fueron trasplantados en el reino del norte, en Samaria. Recordemos que cuando fueron deportados por los asirios, el reino del norte, quedaron todavía israelitas en Samaria, y sin embargo metieron el rey Esar-Adón metió a Samaria a personas o habitantes de otros pueblos, de otras naciones, y posteriormente pues hicieron una mezcla de raza, israelitas con todas estas tribus o con estas naciones paganas, se mezclaron y pues de ahí viene lo que conocemos como los samaritanos, esa mezcla de los israelitas del norte con estas naciones paganas. Estos samaritanos habían desarrollado pues un culto a Dios muy supersticioso, un culto a Dios que no era el correcto, que no era la verdadera adoración que se le debía dar a Dios. Y también entre estos adversarios también se incluyen algunos pues líderes persas, algunos funcionarios persas que más adelante también van a aparecer en escena en el capítulo 5. Entonces estos habitantes de Samaria vinieron, escucharon primero que los judíos que habían llegado de Babilonia se encontraban edificando el templo a Dios. Y dice el versículo 2, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel muy probablemente fue designado por los persas como líder pues, del pueblo judío, por ser descendiente de David, y por lo tanto él fue el responsable de la construcción de los cimientos del templo. Entonces estos habitantes de Samaria pues se dirigen con Zorobabel y con los jefes de las casas paternas, como mencionamos ya hace un momento, para brindar su ayuda, o brindar su ayuda más bien, su apoyo en la construcción. Y dicen algo muy curioso, dice, como vosotros, dice el versículo 2, dice, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Estos samaritanos prácticamente estaban diciendo, nosotros, samaritanos, vamos a ayudarlos a ustedes, judíos, a construir el templo, porque nosotros adoramos al mismo Dios que ustedes adoran. Y nosotros le ofrecemos sacrificios al mismo Dios que ustedes le ofrecen sacrificios. Por lo tanto, prácticamente están diciendo, somos hermanos, somos de la misma familia. No hay diferencia entre nosotros y ustedes, no hay diferencia entre nuestra adoración y la adoración que ustedes ofrecen. Por lo tanto, nosotros venimos a ayudarles. Si ponemos atención a esto, pues nos vamos a dar cuenta de que en realidad pues las cosas no eran como parecían, porque si no prestamos atención ahora, puede parecer algo bueno. Digo, vamos a construir un templo, somos muy pocos, somos una nación que acaba de llegar, no estamos completos, somos pocos, somos débiles. Alguien vino a ofrecernos ayuda, pues que a todo dar, digo, nos están ofreciendo ayuda, pues la aceptamos. Pero como les comento, las cosas pues no eran como parecían. Prácticamente ellos, los samaritanos, estaban diciendo, somos sus hermanos, adoramos al mismo Dios. Y como les digo, pudiéramos considerar que no tiene nada de malo, o no hubiera tenido nada de malo aceptar la ayuda de estos habitantes de Samaria. Pero como les comento, pues las cosas no sucedieron de esta manera. Estos habitantes
pues de Samaria, como les comento, falsamente creían que la adoración que ellos le ofrecían al Dios de Israel, que le ofrecían a Jehová, pues era verdadera. ¿Por qué? Porque ellos tenían en cuenta únicamente la parte externa de la adoración y por lo tanto se identificaban como iguales con los judíos. Es decir, ustedes adoran a Jehová, nosotros también adoramos a Jehová. Ustedes ofrecen sacrificios a Jehová, nosotros también ofrecemos sacrificios a Jehová. Por lo tanto, adoramos al mismo Dios, tenemos el mismo Dios que es Jehová y por lo tanto podemos mantenernos en comunión. En este momento podemos recordar pues, las palabras de Jesús hacia la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, versículo del 22 en adelante, Jesús le dice a esta mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El culto que los samaritanos ofrecían, como les comento, pues era un culto sincretista. Adoraban a muchos dioses y, como ya les había dicho, eran muy supersticiosos. Es por eso que Jesús le dice a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Es decir, les está diciendo, ustedes simplemente lo hacen por hacer, no están entendiendo verdaderamente lo que significa adorar a Jehová, a Dios, no están entendiendo lo que significa o lo que es la verdadera adoración. Simplemente se limitan a realizar esos actos externos de la adoración y no simplemente haciéndolo hacia Dios, sino a muchos otros dioses. Samaria, los habitantes de Samaria, pues era una nación, digamos, politeísta, sincretista, supersticiosa. Y todo esto, pues a causa de mezclarse en matrimonio con aquellas personas que les comenté que llegaron a Samaria después de la deportación. Y eso lo podemos leer en 2 de Reyes 17, del 24 al 34, donde se nos narra una historia muy, muy peculiar, muy interesante sobre esta situación. Y precisamente estos habitantes de Samaria que llegaron a brindar la ayuda a los judíos, les dijeron, además, ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Entonces, estos habitantes, como les comentaba, de Samaria, ellos habían sido trasplantados en Samaria, y no conocían pues la ley de Dios. Ellos no conocían al Dios de Israel, ellos no conocían a Jehová en un sentido únicamente intelectual. Ellos no tenían ni idea de quién era Jehová, ni cuáles eran las leyes de Jehová, ni cómo se debía de adorar a Jehová. Y esta historia que les comenté de 2 de Reyes 17, 24 al 34, pues nos narra la historia de que Dios mandó leones a Samaria, y estos leones mataban a estos nuevos habitantes que el rey de Asiria había mandado para que poblaran pues Samaria. Entonces la historia nos dice que el rey mandó a traer de Samaria a sacerdotes que ya había llevado al cautiverio, pero les dijo: ¿saben qué? Regresen, tráiganse sacerdotes para que estos sacerdotes vengan y les enseñen pues la ley de Dios, vengan y les enseñen cómo deben de adorar a Dios, para que Dios pues no siga mandando leones y los maten. Entonces, como les comentaba, estos samaritanos eran muy supersticiosos. Entonces ellos creían que simplemente, por adorar a Dios de una manera externa o visible, Dios se iba a agradar con ellos y ya no iba a mandar pues estos animales para matarlos. Como que diciendo: ok, si finjo que le adoro a Dios, pues Dios no se va a dar cuenta de que pues no lo estamos adorando como debe de ser. Entonces así sucedió
trajeron estos sacerdotes, les enseñaron la ley de Jehová, les enseñaron cómo deberían de adorar a Jehová. Pero la historia continúa y nos dice más adelante que pues estos habitantes de Samaria, pues simplemente una vez que aprendieron la ley de Dios, siguieron adorando cada quien a sus dioses. Cada uno tenía sus propios dioses y dejaron a un lado, lo que este sacerdote o estos sacerdotes les habían enseñado. Y al final de ese capítulo nos dice el autor de Reyes que seguían igual, es decir, que hasta en el tiempo en el que el autor de Segundo de Reyes estaba escribiendo, esos samaritanos seguían con esa misma actitud sincretista, con esa misma actitud supersticiosa, con esa misma actitud politeísta. Ellos seguían pues en las mismas. Ellos nunca se arrepintieron, nunca adoraron verdaderamente pues a Jehová. Nunca hicieron, dice, sus estatutos, sus ordenanzas, ni hicieron según la ley los mandamientos que prescribió Jehová. Dice en Segundo de Reyes 17. Y bueno, estos habitantes de Samaria, es decir, en el punto en el que llegan y ofrecen la ayuda a los judíos, pues seguían igual que cuando el rey Esar-Adón pues había inculcado la religión de Israel pues a estos nuevos habitantes. Ellos seguían adorando falsamente. No había cambiado nada en la religión de los samaritanos, no había cambiado nada en la adoración de los samaritanos. Entonces ellos seguían adorando falsamente a Dios. Dice versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa de nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como mandó el rey Ciro, rey de Persia. La respuesta de Zorobabel y de los jefes de casas paternas fue: no nos conviene edificar con ustedes, nosotros solos la vamos a edificar. Esta parece ser una respuesta muy dura, una respuesta muy fría, egoísta, una respuesta muy orgullosa. No necesitamos de la ayuda de ustedes, nosotros podemos solos. Muy arrogante pudiéramos decir también hacia aquellos que pues querían brindar su ayuda para terminar la construcción. Sin embargo, pues no fue así. La respuesta que ellos dieron no fue ni orgullosa, ni pretenciosa, ni dura, ni fría, ni egoísta, ni lo que quieran, sino que fue la respuesta más sabia y correcta que ellos pudieron dar. ¿Por qué? Pues porque los samaritanos estaban acostumbrados, como ya hemos visto, a adorar a otros dioses. Ellos estaban acostumbrados a ofrecer sacrificios a otros dioses. Ellos no adoraban al mismo Dios que los judíos, como ya lo hemos mencionado. Entonces, la discriminación que hicieron los judíos para con los samaritanos no fue una discriminación ni racial ni política, sino fue una discriminación meramente religiosa. Es decir, no queremos su ayuda no porque sean samaritanos o porque sean egipcios o porque sean de donde sean, sino que no queremos la ayuda de ustedes porque ustedes no adoran al mismo Dios que nosotros adoramos, porque ustedes dicen adorar a Dios, pero realmente no le adoran. Entonces fue una discriminación meramente religiosa. Y como sabemos, desde los principios, desde el principio en el que los israelitas habitaron la tierra prometida, y a lo largo de toda la historia, pues hemos visto que los israelitas pues han hecho alianzas con extranjeros que precisamente los han llevado a la idolatría. Y precisamente pues la idolatría fue la causa principal por la cual ellos fueron deportados de Judá a Babilonia. Y el pueblo judío pues estaba consciente de eso. Cada una de las personas judías que habían regresado del exilio y que ya habían echado los cimientos y que estaban a punto de comenzar la construcción del templo, sabían que ellos habían estado exiliados en Babilonia porque no habían sido fieles al pacto, porque ellos habían desobedecido el pacto, porque ellos no cumplieron con las estipulaciones del pacto y por lo tanto Dios los castigó. Dios
mandó su castigo para con ellos y por eso fueron exiliados. Entonces los judíos tenían en mente eso y por lo tanto querían sabiamente evitar cualquier cosa que los llevara a la idolatría y por lo tanto rechazaron cualquier forma de mezcla religiosa, especialmente este suceso, esta ayuda que les estaban ofreciendo estos samaritanos. Rechazaron toda forma rechazaron cualquier cosa que los llevara a cometer pues idolatría. Y de todas formas, pues la ayuda que ellos les ofrecían, los samaritanos, pues no era una ayuda sincera, no realmente no los o no los querían ayudar a construir el templo, sino pues todo lo contrario, querían pues frustrar, sabotear la construcción. Dice el versículo, ese mismo versículo dice, como mandó el rey Ciro. O sea, el hecho de que los judíos hayan mencionado al rey Ciro, pues daba autoridad a los judíos mismos para poder rechazar la ayuda de quien ellos quisieran, porque a quienes Ciro, el rey Ciro, comisionó para esa tarea, pues fue a los israelitas, fue a los judíos que estaban exiliados en Judá y no a los samaritanos. Dice versículo del 4 al 24, del 4 y 5 y 24. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar los propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Estos versículos pues muestran las verdaderas intenciones que tenían estos habitantes de Samaria, que aparecieron aparentemente como buenas personas, brindando su ayuda, su apoyo para la construcción del templo. Pero pues lo que realmente querían estos adversarios, estos enemigos de Judá y de Benjamín, pues era detener la construcción del templo. Muy probablemente ellos querían ser parte de la construcción, quizá, bueno, no lleva comillas, quizá, porque querían dejarla mal hecha y en algún momento esta colapsara y se cayera, quizá para sembrar discordia entre los mismos judíos que estaban construyendo, o también para pervertir o corromper pues la adoración de estos judíos, o quizá las tres opciones y aún hay más. El punto es que la intención de estos individuos, de estos habitantes de Samaria, pues era frustrar los planes que los judíos tenían de construir el templo a Dios. Sea lo que sea que estos hombres, estos habitantes de Samaria hayan querido realizar, pues no lo lograron porque los líderes judíos tomaron pues la decisión correcta. Ellos tomaron en serio su papel como líderes del pueblo de Dios y rechazaron cualquier tipo de mezcla religiosa con naciones paganas. Sin embargo, estos hombres, estos habitantes de Samaria, pues hicieron todo lo posible desde fuera para lograr su propósito de frustrar la construcción del templo y efectivamente pues lo lograron. Esto ocasionó un lamentablemente retraso de 16 años, pues en los cuales el pueblo comenzó a interesarse más en sus asuntos personales que en los asuntos espirituales. Recordemos que el templo representaba la morada de Dios para su pueblo. Dios les dijo, yo habitaré en medio de vosotros. Y el templo era este lugar en el cual Dios habitaba, en el cual el pueblo podía tener comunión con Dios. Y sin embargo, el pueblo pues descuidó este mandamiento de Dios de edificar el templo. El pueblo llegó a la conclusión de que aún no era el tiempo de construirlo, de edificarlo, y pues el pueblo descuidó este mandamiento que Dios les había dado por medio de Ciro, rey de Persia. Y como les comento, fueron 16 años en los cuales cesó la obra de construcción hasta que Dios, por medio de Ageo, pues exhorta al pueblo a que continúe con la construcción
del templo que ellos habían pues descuidado. Y no solo los exhorta a que continúen ahora sí ya con la construcción, sino que además los mueve a hacerlo. Y esto es algo que vemos a lo largo de toda la Escritura, que Dios es el que pone en nosotros ese deseo para que nosotros actuemos. Esta historia que les comento la podemos encontrar en Ageo. Prácticamente en los 2 capítulos tenemos demasiada información sobre esto. El primer capítulo dice, del versículo 4, dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Cuando habla de esta casa se está refiriendo al templo. Le está diciendo, ustedes todavía creen que deben de seguir en sus casas mientras mi casa, mientras el templo está desierto, está abandonado. Pues así dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Más adelante dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Más adelante dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el 2º año del rey Darío. Podemos ver aquí cómo después de estos 16 años de que los judíos cesaron la obra de construcción del templo por la oposición que habían obtenido por parte de sus vecinos, de los samaritanos y de algunos funcionarios persas. El pueblo judío dice: bueno, creemos que no es momento de que construyamos. Sabemos que Dios nos dijo que construyamos, pero pues nosotros decimos que igual y no es el momento adecuado. Entonces Dios, por medio de Ageo, habla al pueblo y diciendo: ustedes dicen que no es el tiempo, pero yo digo que es el tiempo de que ustedes construyan. Sigue habiendo oposición, pero es necesario que ustedes terminen la obra que yo les mandé que hicieran. ¿Qué podemos aprender de estos pasajes que acabamos de leer, de estos versículos que acabamos de leer, de esta historia de Esdras, del capítulo 4? Hay 4 cosas que podemos aprender de este pasaje. La primera es que debemos ser fieles al pacto, aunque eso implique que en ocasiones vamos a parecer arrogantes, vamos a parecer duros, vamos a parecer discriminantes, pero ante todo nuestra lealtad es a nuestro Señor. Es decir, si por quedar yo bien con alguien le voy a quedar mal a mi Señor, pues la respuesta es obvia. Le tengo que quedar mal a este alguien, pero no quedarle mal a mi Señor. Tal cual como lo hicieron Zorobabel y los patriarcas de las casas de Judá. Ellos dijeron: nosotros tenemos que actuar de acuerdo a los parámetros que Dios mismo ha establecido. Debemos ser fieles al pacto, aunque eso implique que nos veamos soberbios, arrogantes, y lo que quieran. Aunque eso implique que probablemente nos vamos a ganar muchos enemigos. Ante todo tenemos que ser fieles al pacto, tenemos que ser fieles a nuestro Señor. Actualmente existe mucho sincretismo en la iglesia, en las iglesias, donde prácticas o creencias que son aparentemente buenas, que son externamente buenas, que parecen inofensivas a nuestra simple vista, pues en realidad vienen a corromper la adoración a Dios, vienen a corromper la verdadera adoración que tenemos que rendirle
a nuestro Dios. Y nosotros tenemos que tener pues esa misma convicción, esa misma firmeza que tuvo Zorobabel en ese momento y los jefes de las casas paternas, para no comprometer el evangelio de Cristo y para no comprometer la adoración a Dios solo por quedar bien pues con los demás. Es nuestro deber como siervos del rey, serle fiel al rey, y pues hacer únicamente lo que él nos ha ordenado, aunque eso implique que tengamos que rechazar o discriminar en un sentido religioso pues otras costumbres, creencias o prácticas que pues son contrarias a lo que Dios mismo ha establecido en su palabra. La segunda cosa que podemos aprender de este pasaje es que no debemos descuidar el pacto. Recordemos que aunque el pueblo con total firmeza rechazó a estos habitantes de Samaria, fueron firmes y decisivos, sin embargo, más adelante, pues descuidaron el pacto al no obedecer al mandamiento de Dios de edificar el templo. Ellos en una primera instancia actuaron correctamente, rechazando a aquellos sincretistas, aquellos politeístas, aquella nación pagana que ofrecía su ayuda, pero posteriormente descuidaron el pacto al no obedecer al llamado de Dios de construir el templo. Como les comentaba, fueron 16 años en los cuales ellos cesaron esta construcción del templo, 16 años en los cuales ellos se preocuparon en sus asuntos personales en lugar de los asuntos espirituales. Y es cierto que gran parte de esto fue por el desánimo que ellos tuvieron por parte de la oposición que enfrentaron, pero pues eso no significa que debieron haber actuado de esa manera. Ellos olvidaron las promesas del pacto, que dice Dios: yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El pueblo olvidó que el Dios Todopoderoso, que el Dios de los ejércitos estaba con ellos. Ellos descuidaron el pacto. Y en estos tiempos por los que estamos pasando actualmente, pues también puede traer desánimos para nosotros, para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Pues porque las cosas no parece que vayan mejorando en un sentido, digamos, físico, en un sentido superficial. Las cosas que están sucediendo pues no son muy gratas para nuestra, vamos a decir, nuestra carne. No son muy gratas. Estamos alejados de la comunión unos con otros en un sentido pues meramente físico, porque evidentemente a través de los medios digitales estamos en contacto, pero no es lo mismo estarle hablando a una cámara que estar viendo a los hermanos sentados en las bancas, que estar saludando a los hermanos, que estar platicando con los hermanos. No es lo mismo y estamos alejados de esa comunión. También, aunque tenemos nosotros un edificio para reunirnos, a diferencia de este pueblo que apenas iba a construir el templo porque estaba destruido, nosotros, a diferencia, tenemos un lugar, un edificio en el cual podemos reunirnos para ofrecerle a Dios adoración pública, y sin embargo estamos en las mismas condiciones. No podemos ir a esos lugares, no podemos ir a ese lugar a ofrecerle adoración pública a Dios de manera presencial, todo el pueblo reunido. No podemos realizarlo. Los sacramentos que nuestro Señor instituyó para nuestro beneficio, para nuestra edificación, pues también hace mucho tiempo que están ausentes de nuestras vidas. Familiares, amigos y hermanos han partido. Son muchas cosas que pudieran desanimarnos a nosotros como pueblo de Dios. Y tenemos esas mismas dos opciones: descuidar el pacto y atender a nuestros asuntos personales, dejando a un lado la comunión con Dios y con nuestros hermanos con esta excusa de la pandemia, primera opción. O la segunda opción que tenemos es pues no descuidar el pacto y atender al llamado de Dios, esforzándonos para obedecerle
a pesar de que evidentemente va a haber obstáculos. Cuarta cosa que podemos aprender de esta historia es que los obstáculos se superan porque Dios habita en medio de nosotros, en medio de su pueblo. No hay manera en la que ninguna persona pueda sobrellevar un obstáculo si no es por la ayuda y el consuelo y la fortaleza de Dios. Después de que el pueblo construyó el templo, el pueblo continuó pues con desánimo pues por este segundo templo. ¿Por qué? Pues porque no tenía comparación alguna con el primero. Pero Dios pues habló a su pueblo por medio de Ageo. Nuevamente, el capítulo 2 del versículo 4 dice de la siguiente manera: pero Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios estaba prometiendo a este pueblo judío que estaba desanimado, porque evidentemente la gloria de este segundo templo, prácticamente este segundo templo no tenía gloria, pudiéramos decir. No se comparaba nada al primer templo, al templo de Salomón, tan lujoso, tan bonito, tan hermoso, tan bello, y en el cual la presencia de Dios estaba ahí. Entonces el pueblo estaba algo desanimado, y Dios manda palabras de ánimo al pueblo por medio de Ageo. Dios estaba prometiendo que vendría el deseado de todas las naciones, es decir, Jesucristo. Y además dice que la gloria del postrer templo sería mayor que la del primero. Y esto se refiere a la encarnación del Hijo de Dios, a la encarnación del Dios eterno, a la última y más grande revelación de la gloria de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 1, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí lo interesante es que esta palabra que dice habitó, o sea, literalmente significa tabernaculizó, es decir, es la misma palabra que se usó en la versión griega del Antiguo Testamento para referirse al tabernáculo de reunión, donde la presencia de Dios habitaba. Entonces, lo que hace Juan en este pasaje es utilizar esa misma palabra para darnos a entender que Dios ya había venido ahora de una manera mucho más personal y física, de que literalmente había venido a habitar entre nosotros. Recordemos lo que les decía: Antiguo Testamento, Dios habitó en el tabernáculo y posteriormente en el templo, pero en el Nuevo Testamento, como les he mencionado, Dios viene a habitar en medio de su pueblo de una manera física, de una manera personal. El Dios eterno habitó literalmente entre nosotros, y dice Juan: y vimos su gloria, llena de gracia y de verdad. Y es precisamente a lo que se refería Ageo, el deseado de todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones, que es Cristo. Y posteriormente dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Esa gloria, ese resplandor, esa irradiación de la gloria, de los destellos de Dios, pues estaban en Cristo. Cristo vino a ser esa última y más grande revelación de Dios para su pueblo. Entonces tenemos que tener nosotros en mente, en todas las circunstancias, por más adversas que puedan parecer, que Dios es fiel a su pacto, que Él nos dice: yo estoy con vosotros,
y que además no solo nos dice mi espíritu está en medio de vosotros, sino que ahora nos dice mi espíritu está dentro de vosotros. Entonces, la única manera en la que nosotros podemos vencer o superar los obstáculos es a través de Cristo, a través de la obra de Cristo en nuestros corazones. Es la única manera en la que podemos superar cualquier obstáculo. Y como les comento, el pueblo aún después de terminar la construcción del templo siguieron desanimados. La oposición también siguió, pero el pueblo siguió desanimado, y es cuando Dios manda estas palabras por medio de Ageo, recordándoles y diciéndoles y apuntándoles hacia Cristo, hacia aquel Dios eterno que vendría a ser, pues digamos, la última y más grande revelación para el pueblo, el que pudiera consolarnos, el que pudiera darnos la fortaleza que nosotros necesitamos en esos momentos de oposición. Y la última, creo que me confundí, dije ahorita 4 y no dije el 3, pero era el 3. Entonces vamos al 4, al que sí es el 4. Por último, debemos nosotros aprender de esto, que tenemos que tener nuestra mirada solo en Cristo. ¿Y esto por qué? Pues porque Zorobabel, aunque fue elegido como el líder del pueblo y aunque actuó correctamente al rechazar la ayuda de los vecinos, de los samaritanos, pues no llevó un liderazgo perfecto, en lo que, con toda la extensión de la palabra perfecto. Y sin embargo, cada uno de los líderes, tanto Zorobabel como David como Salomón, aunque no tuvieron un reinado perfecto, sí nos ayudan a ver a través de ellos destellos de la gloria de Dios. Cada uno de ellos muestra destellos de justicia, destellos de piedad, que nos ayudan a redirigir nuestra mirada y nuestra atención al verdadero rey y líder del pueblo de Dios, aquel que irradia una justicia completa, una perfección completa, una piedad perfecta, y aquel que es del Dios eterno, aquel que es el completamente puro, aquel en el cual no hay ni un error, ni una mancha de pecado, y pues ese es Cristo. Entonces, por eso debemos tener nuestra mirada únicamente en Cristo, y por eso los liderazgos y los reinados de estos hombres, aunque nos apuntaban hacia Cristo, también nos demostraban que evidentemente ellos no eran perfectos, y que habría de venir alguien que sí iba a ser perfecto, sí iba a ser justo, sí iba a ser completamente puro. Entonces, esto nos debe recordar que si ponemos nuestra mirada en los hombres, pues eventualmente nos decepcionaremos por una u otra razón. Algunas veces razones muy simples, pero esto siempre va a suceder. ¿Por qué? Porque no es la manera en la cual nosotros tenemos que tener nuestra mirada. No tenemos que tener nuestra mirada en los hombres por este motivo, sino únicamente en Cristo. Y por otra parte, debemos de recordar que todas las cualidades que podemos ver tanto en Zorobabel, en David, en Salomón y en cualquier otra persona, en cualquier otro hermano, tenemos que recordar que esas cualidades que vemos en cualquier persona que son parte del pueblo de Dios, no deben desviar nuestra atención hacia ellos, sino apuntarnos hacia la obra redentora de Cristo, hacia la obra del Espíritu Santo en los corazones de su pueblo, porque es el Espíritu Santo, es la obra de Cristo, la obra del Padre en nosotros, el que hace que nosotros demos esos pequeños destellos de grandeza, esos pequeños destellos de gloria, esos pequeños destellos de pureza, esos pequeños destellos de justicia. Es únicamente obra de Dios en nosotros. Entonces, esa es la última parte. Resumo las 4 cosas que podemos aprender de este pasaje. La primera, como les comentaba, debemos ser fieles al pacto, aunque eso implique que vamos a vernos arrogantes, vernos orgullosos, vernos duros, aunque eso implique también que vayamos a tener mucho mayor oposición, debemos ser fieles al pacto. Segunda cosa,
pues no debemos descuidar ese pacto, porque aunque en algún momento hemos sido fieles al pacto, si nos descuidamos, vamos a llegar a un punto en el cual ya no seremos fieles a ese pacto. Entonces, no debemos descuidar el pacto, debemos de estar atentos siempre a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Tercera cosa, como ya vimos, aunque haya obstáculos, porque evidentemente el mantenernos fieles al pacto, el mantenernos en el pacto nos va a traer pues obstáculos, nos van a traer adversidades, y tenemos que recordar la tercera cosa, que estos obstáculos se superan porque Dios habita en medio de nosotros, porque Dios habita en nosotros. Entonces no tenemos que olvidar el pacto, y estoy siendo muy repetitivo con el pacto porque nuestra relación con Dios, o la relación que tenemos como pueblo hacia con Dios, es una relación que está en un contexto de pacto. Yo seré, dice Dios, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces por eso repito mucho el pacto. Entonces los obstáculos, como les digo, se superan porque Dios habita en nosotros, y nunca tenemos que olvidar eso, como lo olvidó el pueblo, que ellos se olvidaron de que Dios estaba con ellos, y por lo tanto pararon la construcción, cesaron la construcción por 16 años, desobedeciendo al mandato y al llamado de Dios, porque olvidaron que Dios estaba con ellos, y fue hasta después, como les comenté, que Dios por medio de Ageo les dicen: acuérdense que yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Pero como les comento, es algo que ellos habían olvidado. Y la cuarta cosa que podemos aprender de esto es que nuestra mirada siempre debe de estar en Cristo, porque aún nuestros líderes van a tener fallas, a veces muy pequeñas, y en las cuales probablemente nosotros nos fijemos mucho más, o se fijen de nosotros, pero cada uno de nosotros vamos a tener fallas, no somos perfectos, y precisamente eso nos debe de dirigir nuestra atención hacia aquel que sí es perfecto, que es Cristo, el Dios eterno que reina, que gobierna sobre su pueblo. Que Dios les bendiga.